Bienvenidos a Barman in Red, espero que estéis muy bien. Nos vamos a hacer un mixer casero para margaritas, que es el que nos faltaba. Pues me lo habéis pedido varias veces, mirad. Tenemos hecho el mixer de piña colada, que ya tenemos las 3 recetas para hacerlo. Tenemos el mixer de mojito y un mixer de frambuesa. Y os voy a hacer el de margaritas, ¿vale? Es muy sencillito y luego os diré las cantidades que hay que echar para las margaritas, para que nos queden bien. Venga, pues voy a quitar esto de aquí. El libro, el manual, acordaros, manual Barman in Red, ahí lo tenéis todo. Todo es en esta segunda edición, ya la siguiente, cuando lo haga dentro de unos años, y pues bueno, ahí os saldrán el resto que voy haciendo. ¿Qué vamos a necesitar? Mirad, vamos a necesitar. Lo voy a hacer por partes, que es lo más sencillo. Entonces, lo más sencillito, venga. Necesitamos un toque dulce, que se lo vamos a dar con agua y azúcar. Partes. Mirad, lo voy a hacer así, lo voy a hacer por partes para que os resulte muy sencillo, ¿eh? Porque esto es muy sencillito. Las premezclas están muy bien porque una vez que las tenemos hechas no tardamos nada en hacer las margaritas, se hacen no es nada. Llenáis una parte de azúcar. ¿Por qué utilizo azúcar blanca? Para que no interfiera en el color de la margarita cuando se haga, ¿vale? Que salga el color que... Podéis usar piloncillo, azúcar morena, sí, pero siempre os va a cambiar el color de la receta que hagamos. Una parte de azúcar, una parte de agua. Ahí, muy sencillito, ¿eh? Este mixer no tiene ningún secreto. ¿Qué hacemos? Ahí. Lo echáis en un cazo, ¿vale? Permiso. Echáis el azúcar. Lo ponemos a un fuego medio bajo. Removemos con una cuchara un poquito. Pum, pum, pum. Más bien bajo, que no se caramelice ni nada. Y deshacemos completamente el azúcar. En unos minutos está deshecha. Y luego, muy importante, lo dejamos enfriar. Lo dejamos enfriar en el mismo cazo, pum, que se enfríe. ¿Vale? Venga, pues esto lo voy a quitar para poder seguir, ¿de acuerdo? Lo voy a poner por aquí. Estoy por aquí, no me voy, no me escapo. Venga, ahora nos vamos a liar, vamos a ir. Ya le tenemos el toque dulce al mixer, nos vamos a ir con el toque cítrico. ¿Qué vamos a usar? Vamos a usar limas, ¿vale? Las verdes, no sé en cada país cómo se llama, a veces nos liamos mucho con esto de las limas, los limones. Por ejemplo, aquí el limón verde no existe, o sea, no existe, no lo utilizamos para nada. Yo sé que hay un limón verde, entonces si no tenéis lima, lo sustituid por el limón verde, que es muy ácido, ¿vale? Pero bueno, si no hay limas, pues tendréis que cambiarlo por ese limón. Y luego el limón, aquí por ejemplo utilizamos el limón amarillo, ¿de acuerdo? Entonces ya tenéis que hacer vosotros el... Joder, ¿cómo decirlo? Bueno, pues intentar buscar dos tipos de limones, uno que sea, bueno, que sea un poquito más fuerte. Este es el limón mediterráneo que llamamos, que tampoco es muy fuerte. Yo sé que hay un limón que es más grande, verde, es que aquí no se vende, ¿vale? No se utiliza. Entonces, mira, yo voy a utilizar estos dos limones y ya pero vosotros luego utilizar lo que hay en cada país, ¿eh? O sea que nos tenemos que buscar la vida para hacerlo, ¿vale? Venga, ¿qué vamos a hacer? No me voy a enrollar, es que si no me empiezo a enrollar, ya sabéis que yo para esas cosas soy muy... Voy a exprimirlos. Cortamos. Por ejemplo, mirar este. Voy a cortar una limita de estas pequeñas, ¿vale? Voy a hacer uno nada más. Luego lo hago y luego ya lo saco ya todo exprimido. Pues si no, joder, os tengo aquí... Buah. Venga. Pues este, por ejemplo, voy a... colarlo siempre, este y el amarillo, el que hagáis, colarlo siempre, ¿eh? Que va a quedar mucho mejor colado, ¿vale? Yo siempre le hago un coladito, ¿vale? Lo echáis ahí, vais exprimiendo la lima, yo voy a exprimir aquí las limas,
ahí, y lo coláis. Ahí. El limón igual, pero bueno, este limón es muy grande, entonces lo tengo que hacer con un exprimidor. Usáis cualquier exprimidor para hacer lo de las limas. ¿Sabéis lo que... Ahí. ¿Sabéis lo que me pasa a mí con los exprimidores? Tengo ahí un exprimidor eléctrico. Pero, joder, a mí es que este exprimidor me encanta, de verdad. No sé por qué. No sé si es psicológico o no sé por qué. Pero, joder, yo exprimo todos los cítricos, no las limas, como son pequeñitas, las exprimo ahí. Pero luego el limón siempre lo exprimo en este exprimidor, de verdad, que me costó, yo creo que me costó $2 o así, lo tengo hace un montón de años, pero es que esto nunca falla, joder. Es psicológico, no sé por qué, si hay algún psicólogo por ahí que me lo explique, pero ¿qué uso este exprimidor y no uso el eléctrico? Por favor. Bueno, a lo mejor necesito un psiquiatra, no lo sé. Yo creo que no. Tampoco es para tanto. Bueno, pues os exprimo este limoncillo. Venga, ahí. Y hacéis lo mismo, joder. Lo ponéis en un... Voy a coger un colador que tengo por aquí. Otro coladorcito por aquí mismo. ¿Vale? Venga. Y hacéis lo mismo. Vais exprimiendo lima y limón en diferentes vasos. Y voy a exprimirlo, ¿vale? Todo. Venga. Voy a exprimirlo y continúo. Ya tenemos el jarabe de azúcar. Lo echáis en una jarrita. Bueno, cuando dé la gana, joder. Ahí. Fuera, con vuestro permiso. Nuestro jarabe de azúcar. Ahora tenemos que hacer. Mirad. Aquí está el jugo de lima ya filtrado. Uf, huele espectacular la lima. Lo que tiene es que huele, es muy aromática. Luego el jugo de limón es como menos ácida, menos aromático. Pero bueno, ahí está. Hay que jugar con ellos. Jugo de lima. Llenamos medio vaso, ¿vale? Llenáis medio vaso de jugo de lima. Por ahí. Ahí va. Medio vaso de jugo de limón. Mirad qué facilito, ¿eh? Ahí, medio vasillo, por ahí de jugo de limón. Echáis uno. Echáis otro. Agarramos una cuchara. Dudas que os pueden surgir. Y si solo tengo limón, pues lo haces con limón. Y si solo tengo lima, pues lo haces con lima, ¿vale? Joder. Si os falta una de las dos y no tenéis y no es sencillo conseguirlo, pues lo hacéis con uno. Y si solo tengo limón de ese verde que es súper ácido, pues tendrás que subir el toque de azúcar y de agua para rebajarle la acidez. ¿No os parece? Venga, pues ya está, ahí lo mezcláis. Más dudas os pueden surgir. ¿Cuánto dura? Lo metemos en el frigorífico al fresquito y lo podemos tener 10-15 días, ¿vale? Venga, vamos. Y ahora sobre todo, muy importante, lo voy a embotellar y sobre todo muy importante las medidas, para hacer cócteles, ¿vale? La cantidad que tenéis que echar. Ahora lo explico, que es muy sencillito. Embotellamos, ¿vale? La botella que os dé la gana. Siempre mejor de cristal, ¿eh? Esta, cualquier botellita de cristal que tengáis. Pum, y al frío. Antes de usarlo lo movéis un poquito, ¿vale? Bueno, tenemos aquí para hacernos margaritas. Ahora venga, lo importante, que es muy importante. Las medidas. Mirad. Vamos a hacer, os voy a hacer dos. Las vamos a hacer rapiditas, ¿vale? Venga, rapiditas. Voy a echarle ya los hielos, porque en realidad no voy a ribetear el borde de sal ni nada, ¿vale? Porque os quiero enseñar lo que son las medidas. Venga, cómo lo interpretáis en las recetas cuando las leemos. Por ejemplo, cogemos, a ver, ¿dónde lo tengo yo? Por aquí. Cócteles con tequila. Aquí, mirad, la margarita clásica.
Bueno, tenéis aquí un montón de margaritas, pero por ejemplo la clásica nos lleva 2 onzas de tequila blanco, voy a utilizarlo ahora, 1 onza de triple seco, 2, 1, y por ejemplo, jugo de limón nos lleva 1 onza, que son 30 mililitros, y jarabe de azúcar nos lleva media onza. Entonces le vamos a echar 1 onza y media, 45 mililitros de nuestro mixer. Interpretar la receta así, ¿eh? Luego podéis hacer variaciones, pero vamos, así es como se interpreta. 1 onza de jugo de limón, media onza de jarabe de azúcar. Pues con el mixer le echamos 1 onza y media, ¿vale? De mixer. Mirad, lo voy a hacer. 1 onza y media de mixer. Venga, lo vamos a hacerlo primero. 1 onza y media son 30 y 15, 45. 2 onzas de tequila, 60 mililitros, 2 oncitas de tequila y 1 de triple seco, ¿vale? De licor de naranja, 1 onza, que son 30 mililitros, ahí, de triple seco, ¿de acuerdo? Y esto a lavar. Venga, ahora nos vamos a interpretar otra. Esta la voy a cerrar y la voy a dejar aquí, ¿eh? Venga. Ahí. Voy a cerrar bien. Aquí igual hielos. Le he echado hielos ya, ¿no? Así, joder, ya tiene hielos. Mirad, por ejemplo, una margarita de... A ver, esta, que he seleccionado por aquí otra. He cogido margarita de coco, por ejemplo. 1 onza y media de tequila. 1/4 de onza de triple seco, agua de coco 2 onzas, nos lleva de jugo de lima media onza y jarabe de azúcar media onza. Entonces echaríamos 1 onza, 30 mililitros de mixer, porque lleva jugo de lima media onza, 15 mililitros, y jarabe de azúcar media onza, 15 mililitros. Entonces lo que utilizaríamos sería 1 onza de nuestro mixer de margarita, ¿vale? 1 onza le echaríamos. 1 oncita, 30 mililitros de nuestro mixer, por ahí. Luego de triple seco nos pone aquí 1/4 de onza, que son 8 mililitros de triple seco. Ahí, 8 mililitros de triple seco. Luego de tequila nos pone 1 onza y media, que son 45 mililitros, y 2 onzas de agua de coco. Pues venga, 45 mililitros de tequila, 1 onza y media de tequila y media, ahí. Y de agua de coco, 2 onzas. Pues echaríamos 2 oncitas de agua de coco para hacernos una margarita con un toque de coco, ¿vale? 2 onzas. Por ahí. Venga. Agitaríamos. Ahí. Esto se hace en un momento. Y así interpretáis a la hora de leer las recetas. Ahí. Su borde ribeteado, ¿vale? Venga, por ahí, por aquí. Echaríais una clásica. Ahí. Y una de coco. Con nuestro mixer para margaritas. Espero que os guste, que os sirva el vídeo, que lo paséis bien haciéndolas. Estos en las fiestas se hacen muy rápido, pum, pum, pum. Ya con el mixer hecho adelantamos mucho y sobre todo, y lo más importante, que seáis felices. ¡Chao!